Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición abordamos el cáncer de mama, en el marco de la campaña Octubre Rosa. La directora ejecutiva de la Fundación Unidos contra el Cáncer, FUNCA, Nora Jiménez, nos habla sobre la lucha de las mujeres con diagnóstico, sus derechos como pacientes, el rol del Estado y la necesidad de articulación para dar una respuesta temprana y efectiva. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2024. Buenas, directora, gracias por participar de este podcast. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos en el Octubre Rosa, una campaña de concienciación porque el 19 de este mes recordamos el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. En ese sentido, ¿qué cifras tiene la Fundación sobre pacientes con cáncer de mama? Sí, tenemos datos proporcionados por el PRONAC. El PRONAC es el Programa Nacional de Control del Cáncer. Según la información que nos dieron en el año 2023, el sistema público recibió, específicamente el INCAN, a más de 600 nuevos diagnósticos de cáncer de mama y se registraron 273 fallecimientos. Pero por otra parte tenemos también información de Globocam. Globocam es el Observatorio Global de la IARC, que es una agencia internacional de investigación sobre cáncer, y ellos lo que hacen son proyecciones, estimaciones de acuerdo a los países, a las regiones y al comportamiento también de la salud pública. Y ellos diagnosticaron o estimaron que en el 2022 se diagnosticaron 2.072 nuevos casos de cáncer de mama en nuestro país y con 608 fallecimientos a causa de esta enfermedad. La Fundación tiene como visión la defensa de los derechos humanos de los pacientes. En ese sentido, ¿cómo evalúa este punto en un contexto en que faltan medicamentos en el sistema público, haciendo que los pacientes incluso interrumpan sus tratamientos? Sí, realmente este es un punto crítico desde siempre. Nosotros hace 11 años que venimos luchando por este derecho. De hecho, la fundación nace, ¿verdad?, en torno a una necesidad. La fundación está formada por pacientes y familiares de pacientes que, bueno, al verse ante las adversidades, ¿verdad?, ante un diagnóstico tan fuerte como lo es el cáncer y las adversidades y obstáculos que van surgiendo, se asocian justamente para poder ayudarse y luego, con el transcurso de los años, poder ayudar a los demás también. Pero nosotros vemos acá que en la mayoría de los casos es la burocracia y la gestión ineficiente la que causa estos quiebres. Imagínate que estamos en plena era de la inteligencia artificial y seguimos hablando de que los hospitales no tienen un manejo de stock eficiente. Pareciera que se espera a quedar desabastecidos para iniciar recién hay un proceso de compra. Y si bien hubieron muchos avances también en ese sentido con el proceso de compras y adquisiciones, todavía falta muchísimo para que ese proceso sea transparente y eficiente. Entonces, lo que nosotros vemos es que esto puede mejorar rotundamente con una mejor gestión. La Fundación también trabaja respecto a la detección temprana. ¿En qué consiste esta detección temprana de cáncer y hasta qué punto se pueden reducir de esta manera los riesgos de llegar a un diagnóstico grave? Sí, el cáncer es una enfermedad que se evalúa en estadios. Hablamos de detección temprana cuando la misma es diagnosticada en estadio inicial o etapa 1. En estos casos y dependiendo realmente de diferentes factores, la detección temprana tiene entre un 90 a un 95% de sobrevida. Hoy el enfoque es mucho más personalizado gracias a los avances tecnológicos, ¿verdad? De la medicina, los avances farmacológicos también. Por eso es que es importante la detección temprana y la tipificación, porque según cada caso se van aplicando los protocolos, ¿verdad? Pero la realidad es que en nuestro país el 75% de los casos que llegan al hospital y se diagnostican están con un diagnóstico 4, es decir, en un estadio avanzado o en un estadio metastásico. Desde FUNCA estamos trabajando para disminuir esta cifra y para llegar a tiempo, ¿verdad?, en dos aspectos específicamente.
Primero, a través del programa Unidos por la Salud y la Vida. Nos enfocamos en proveer estudios de detección temprana, tanto de cáncer de mama como de cuello uterino, que son las dos patologías de mayor incidencia en las mujeres. Y nos enfocamos en las comunidades alejadas y vulnerables, ¿verdad? Que tienen poca accesibilidad a los centros de referencia. Este programa llevamos adelante justamente con el PRONAC, específicamente con el PNP-CACUN, que es el Programa Nacional de Control y Detección Temprana del Cáncer de Cuello Uterino y de Mamas. Dentro de este programa realizamos mamografías y test HPV. Y tenemos una atención integral, ¿verdad? Y toda la gestión y la coordinación la hacemos desde FUNCA para que en las semanas en las que aterrizamos, ¿verdad? En una comunidad, trabajamos generalmente una semana, se pueda hacer un servicio y una atención integral. Se cierre el círculo, como se dice, porque esto es importante entender. La mamografía la tenemos que hacer, pero esa mamografía tiene que ser vista por un especialista. El especialista es el mastólogo. Cuando el mastólogo o la mastóloga ve esa imagen, nos dice no hay nada, tranquilo, en un año, nuevo control. Ahí cerramos el círculo. O hay una pequeña detección, el mastólogo o el profesional toma la decisión de hacer una biopsia, que es una pequeña toma de esa muestra, se analiza y eso puede ser negativo, positivo. Ser negativo, no hay problema, tienen algunos tratamientos. Sí. Entonces, acá lo importante es que los ciclos se cierren y no que quedemos, digamos, en ese stand-by, ¿verdad? Desde el 2021 hasta hoy ya beneficiamos a más de 1.400 mujeres en diferentes departamentos. Nos fuimos a San Pedro, nos fuimos a Cazapán, nos fuimos a Caguazú, estuvimos también por Presidente Ayes, obviamente Central, ¿verdad? Porque Central tiene muchas comunidades todavía vulnerables y alejadas de los centros de referencia. Y por otra parte, también formamos parte de un proyecto con fondos internacionales que está enfocado en el fortalecimiento del acceso a los servicios de diagnóstico. Es decir, trabajamos en el mejoramiento de áreas patológicas donde se realizan las biopsias que luego van a facilitar la tipificación y el posterior tratamiento. Lo que queremos lograr con este proyecto, que ya tiene 1 año y medio de ejecución, es el mejoramiento tanto de la infraestructura, se mejora todo lo que es el área de trabajo, ¿verdad? Para que sea mucho más fluida y adecuada también a las normativas internacionales. Eso es súper importante. Y también trabajamos en la formación de los recursos humanos. Lo que se quiere es reducir tiempo de respuesta y que esa respuesta sea efectiva y eficaz para posteriormente tener el acceso a un tratamiento de calidad. Existe un problema principal de por qué los diagnósticos en un 75% ya llegan en una forma grave o con metástasis. Sí, porque no nos hacemos los estudios, porque llegamos tarde con la prevención. O sea, yo creo que ese es el principal, es la base, ¿verdad? Trabajar un poquito en coordinar mejor ese acceso a un diagnóstico. Y en nuestra cultura también. Nosotros no tenemos desarrollada la cultura de la prevención en salud. Sobre eso, justamente, desde el 2009 tenemos una ley, la 3803, que otorga a las trabajadoras un día de licencia al año para realizarse los estudios de mamografía y Papa Nicolau. Pero esto se amplió a 2 días en el 2018 con la ley 6211. ¿En qué medida están usando las mujeres estos permisos, teniendo en cuenta lo que había mencionado? Y si esto tiene que ver con las mujeres o también con las empresas que otorgan o no estos permisos para que sus trabajadoras se tomen esos 2 días para hacerse sus estudios. No sabría responderte eso, ¿verdad? Porque me amerita una investigación más a fondo, ¿verdad? Podemos hablar desde lo que hacemos nosotros y nuestro trabajo también es involucrarnos con las empresas. Nosotros hacemos proyectos, nosotros somos una fundación que no tiene fondos del Estado. Todos los fondos con los cuales trabajamos provienen del sector privado y de proyectos internacionales, así como te mencionaba. Y esa alianza con el sector privado para nosotros es muy importante porque justamente trabajamos estos temas. Ha habido un avance también desde el sector privado en el sentido de
responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial real empieza por casa, por hacernos responsables de nuestros colaboradores, de la salud de nuestros colaboradores, de respetar no solamente lo que establece la ley, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de una ley, sino de ir más allá, del acompañamiento, de hablarles porque hemos ido a empresas donde dimos charlas y donde ellos incentivan que las mujeres se hagan los estudios como tráenos cada año tu chequeo, ¿verdad? Porque es cierto, es una responsabilidad compartida, no es solamente, y esa responsabilidad, empieza por uno mismo, ¿verdad? Pero eso se trabaja con educación, eso se trabaja desde la empresa, desde la escuela, desde todos los sectores, ¿verdad? Y en cuanto, volviendo a lo que es el sistema público, ¿cuántos hospitales del Ministerio de Salud cuentan con los equipos para realizar estos estudios que tanto insistimos? Y bueno, sobre todo saber si es suficiente. Creo que eso tampoco te puedo responder porque no estoy. Sí te puedo decir que trabajamos nosotros con el sector público y que lo que hicimos justamente con este programa Unidos por la Salud y la Vida es justamente aprovechar la infraestructura que existía y lograr ese acceso. Es decir, era una intención de la fundación copiar iniciativas internacionales como la del mamógrafo móvil. El mamógrafo móvil tiene un costo enorme, ¿verdad? Y también tiene muchos inconvenientes. Es una maquinaria que necesita ajustarse, que necesita calibrarse. Entonces, ese proceso de movilizar a la maquinaria también podría generar resultados que no son exactos, ¿verdad? Entonces, en plena pandemia desarrollamos este proyecto donde dijimos, bueno, no tenemos el mamógrafo, ¿y cómo podemos hacer? Hagamos al revés. Busquemos a las mujeres y acerquemos a los centros de atención de su zona. Casi todos los hospitales regionales tienen un mamógrafo. Claro, estamos hablando de departamentos como San Pedro, que son enormes, porque realmente nuestro país es muy grande territorialmente, ¿verdad? Tenemos metido de que somos un país chiquito, pero somos un país grande. El departamento de San Pedro, el único hospital que tiene el mamógrafo es el Hospital de Santa Rosa, un hospital realmente muy lindo con un mamógrafo digital, pero hay comunidades que están a 150, a casi 200 kilómetros. Muchos de estos kilómetros son de tierra, es decir, la accesibilidad todavía es difícil. Entonces, dentro de este programa lo que se hace es eso, ¿verdad? Traer a las, coordinar, porque también no es que llegas a la comunidad, vengan, súbanse, vamos a hacerla. O sea, eso tiene un proceso de tiempo, ¿verdad? Donde nosotros trabajamos con las unidades más pequeñas, que son las USF que están en la localidad, para que conversen con su comunidad. Ellos conocen a las mujeres, sobre todo si hablamos de mamografía, mayores de 40 años, que tienen que estar en cierto momento también del periodo menstrual, si todavía lo tienen, para las que ya están en la menopausa, es decir, que se preparen porque tal día vamos a estar ahí, les vamos a llevar al hospital, se hacen los estudios, les ve el profesional, les da si se necesita una ecografía, se hacen y después les regresamos. O sea, hicimos a la inversa, ¿verdad? Entonces, tenemos mapeados los centros y sí, te puedo decir que en todos los hospitales regionales hay ahora cantidad y cuánto falta, etcétera, etcétera. Yo creo que desde el sector público es quienes tienen que responder. Menciona usted una barrera cultural también para hacerse los estudios. ¿Y por qué considera entonces que las mujeres no se realizan anualmente estos estudios, incluso por ejemplo, en casos de que tengan acceso, como son las mujeres que tienen seguro médico privado, por ejemplo? No sé si es una cuestión de miedo al diagnóstico o por quizás el miedo al dolor que van a sentir con el estudio. Es así mismo. Hay muchos mitos, hay muchos tabúes sobre la mamografía y los estudios ginecológicos, ¿verdad? Muchos temas culturales también, aunque no creamos, ¿verdad? Nos vamos un poquitito más al interior y los temas culturales son muy fuertes, pero está el miedo, está el desconocimiento. Muchas veces las personas prefieren no saber afrontar un diagnóstico o una noticia como un diagnóstico de cáncer, y también relacionamos a este diagnóstico directamente con una sentencia. Esa es la realidad.
Pero sin embargo, como hablamos ya un poquito antes, gracias a los avances de la medicina, si llegamos a tiempo con un diagnóstico temprano, la historia es muy diferente, ¿verdad? Entonces, por eso para nosotros es fundamental hablar, por eso es fundamental la educación y la concientización, ¿verdad? Que mientras más hablemos, conozcamos y desmitifiquemos, vamos a poder llegar a tiempo. En paralelo con las actividades y campañas que hace la Fundación, ¿qué políticas públicas considera que hace falta desde el Estado para responder efectivamente a este problema de salud? Mira, desde nuestra visión y con el trabajo que venimos realizando, como te digo, nosotros trabajamos en conjunto, sector privado, sector público. Algo que nosotros aprendimos es, solitos no vamos a lograr nada. Hay mucho por hacer, en este sector sobre todo, y solamente trabajando en conjunto y de manera articulada vamos a poder lograr las cosas y cuesta en Paraguay. Tenemos que seguir trabajando la habilidad y la capacidad de trabajar en conjunto, nos cuesta coordinar, entonces creo que ese es uno de los principales obstáculos, ¿verdad? Dentro mismo del sector público cuesta coordinar, es una estructura muy grande. Imagínate que acá estamos hablando primero de centros de detección o de estudios o laboratorios, luego está lo que es la atención, luego, o sea, son demasiados sectores que tienen que estar trabajando en conjunto y yo creo que ese es el primer paso, lograr una mejor articulación también con el sector privado, ocurre eso. Después, educación que mencionamos, ¿verdad? Y la educación, como te decía, y la responsabilidad parte de uno mismo, esa conciencia del chequeo y del control, ¿verdad? El control anual es fundamental. Nosotros trabajamos también otras patologías hemato-oncológicas de difícil detección que solamente con un control anual podemos darnos cuenta si nuestros niveles están diferentes, qué nos está pasando. Y nuestro enfoque de la salud es irnos al hospital cuando ya no damos más. Esa es la realidad. Ya no aguantamos más, ya este dolor, esta molestia que tengo hace años, ahí llegamos al hospital y obviamente lo que se manifiesta ya es resultado de un montón de cosas, entonces es mucho más difícil el abordaje. Por otro lado, la accesibilidad que había mencionado y la centralización también, si bien se están haciendo esfuerzos para descentralizar, nosotros sabemos que hay centros muy importantes en Itapúa, también en Alto Paraná, pero todavía tenemos muchísimos problemas de centralización de servicios y centros de especialización privado y público, porque si hablamos del privado también está todo centralizado en Asunción y Gran Asunción. Y después la accesibilidad y el transporte, ¿verdad? Si hablamos de la mayoritaria población, ¿verdad? Transporte público prácticamente inexistente, ¿verdad? Y que es un obstáculo para acceder a los centros de referencia y a los grandes hospitales regionales. Por otra parte, la gestión interna, como te mencionaba también, de los centros hospitalarios, nosotros creemos que se puede mejorar muchísimo simplemente coordinando los horarios de los profesionales del mismo área, haciéndoles que coincidan todos en un espacio y en unas jornadas de atención. Es decir, hoy la gente tiene que peregrinar, va y viene porque un estudio te da un profesional, el que tiene que ver es otro, entonces ese peregrinar puede llegar a extenderse, no sé, meses antes de tener un diagnóstico. Entonces, y eso es coordinación, es gestión, ¿verdad? Y finalmente, que tenemos muy pocos especialistas. Si hablamos de cáncer de mama, mastólogos, técnicos de mamografía, técnicos de ecografía mamaria, porque cada ecografía otra vez tiene el especialista tiene o la especialista tiene una visión ya agudizada con respecto a las imágenes. Y acá sí considero que se podrían implementar incentivos de especialización, recategorización de profesionales de modo a motivar la especialización.
Muchas gracias, directora, por compartir estas cifras y su análisis sobre lo que significa afrontar, digamos, el cáncer en Paraguay. Gracias a ustedes. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la directora ejecutiva de la Fundación Unidos contra el Cáncer, Nora Jiménez. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.